Existen residencias impregnadas de una mudez absoluta, pero no hablo de la paz dominical ni del reposo merecido tras una jornada exhaustiva. Me refiero a un silencio dictatorial, uno que se impone por la fuerza y te obliga a contener el aliento para no perturbar el orden establecido. Ese era el aroma inconfundible del lugar donde ella pasó su infancia: muros inmaculados, baldosas que parecían espejos y cortinas estáticas. Un escenario milimétrico donde incluso el oxígeno parecía estar racionado. Ella ignoraba la anomalía de su situación. A los 4 años, careces de referencias para juzgar tu propia vida. No posees un baremo de comparación. Desconoces que existen hogares donde el caos es bienvenido, donde los niños ríen a carcajadas y repiten preguntas sin ser censurados. Su realidad era la única verdad posible, y esa verdad consistía en madrugar, ponerse la ropa dispuesta meticulosamente y acatar la ley suprema. No tocar, no hacer ruido y, bajo ninguna circunstancia, cuestionar. Aquella mujer, Alá, que debía llamar abuela, no era malvada en el sentido tradicional. Era una máquina de frialdad quirúrgica. Jamás alzaba la voz ni la mano. No dejaba moretones en la piel. Pero sus ojos proyectaban una sentencia mucho más pesada que cualquier castigo físico. Su mirada transmitía una advertencia perpetua: mantente al margen. Y la pequeña asimiló la lección. Comprendió que ocupaba demasiado espacio, que su voz sobraba y que su supervivencia dependía de volverse invisible. Si el hambre apretaba, aguardaba en silencio hasta que el plato apareciera frente a ella. Si se lastimaba, tragaba el llanto mordiéndose hasta sangrar. El juego simplemente no existía. Pasaba las horas muertas en la cocina, con la vista clavada en el cristal, contando gorriones y tejiendo fantasías en su mente para no enloquecer. Poseía un único tesoro: una muñeca de trapo tuerta y con el vestido ajado por el tiempo. La anciana se la entregó un día cualquiera con una frialdad pasmosa: toma, cuídala, porque no tendrás nada más. Y vaya si la cuidó. Aquel pedazo de tela se convirtió en su universo sagrado, escondido celosamente bajo la almohada. En las noches gélidas, se aferraba a ella, susurrándole secretos inaudibles, confirmando la cruel verdad: era su única compañía en el mundo. Carecía de distracciones, ni cuentos de hadas, ni lápices de colores, ni papel para garabatear. Solo la muñeca y la obligación impuesta de sentirse afortunada por ello. Da las gracias por estar aquí. Esa frase se le incrustó en el cerebro como un dogma que no podía dejar de repetir mentalmente. La mujer la recitaba al servir el desayuno y la murmuraba al apagar las luces por la noche. La soltaba sin motivo, como quien repite una verdad universal que debe ser grabada a fuego en la memoria infantil. Y la niña obedecía. Agradecía el caldo insípido que tragaba sin rechistar. Agradecía el colchón duro que no emitía sonidos al girarse. Daba gracias por el techo pulcro y los suelos brillantes. Agradecía respirar en un sitio donde no la amaban, pero tampoco la expulsaban a la calle. En ocasiones, la abuela se enfundaba en un abrigo negro, tomaba su viejo bolso y sentenciaba: quieta aquí. Regresó luego y desaparecía tras la puerta. Entonces la niña se transformaba en una estatua, vigilando la misma ventana y contando los segundos de una soledad interminable. Al principio el miedo la hacía llorar, pero pronto entendió que las lágrimas no tienen el poder de traer a nadie de vuelta. Así que se secó los ojos. Permanecía inmóvil, con las manos sobre las rodillas, atenta al sonido metálico de la llave girando. A veces la mujer traía pan, otras veces nada, pero jamás traía un abrazo, una explicación o un atisbo de afecto. Una vecina de rostro bondadoso solía intentar romper el cerco cuando la veía en el patio trasero. «¿Todo bien, chiquilla? ¿Cómo te encuentras?». Ella solo asentía mecánicamente. La orden estaba clara. Los extraños son peligrosos y lo que ocurre tras esos muros es un secreto de Estado. Sin embargo, la señora no se rendía. Una tarde, le extendió un dulce a través de la reja. En otra ocasión le preguntó por el colegio y la pequeña bajó la vista, apretando su muñeca, rogando que la intrusa se marchara antes de ser descubierta, rompiendo las reglas. El castigo por desobedecer no dejaba marcas en la piel. Era una tortura psicológica mucho más refinada. Eran días de hielo absoluto, jornadas enteras donde la abuela la ignoraba por completo.
como si fuera un fantasma, una anulación de su ser que dolía más que cualquier bofetada. Así que aprendió la lección definitiva. Aprendió a no estorbar, a no desear, a dejar de ser. A veces despertaba en la madrugada confundida y asustada. La casa seguía en silencio, pero era una quietud densa, aplastante, que amenazaba con devorarla. Yacía inmóvil, con la vista clavada en las sombras del techo, invadida por una sensación innombrable que oscilaba entre el pánico y la melancolía, aunque en el fondo no era más que una nada absoluta, un abismo de silencio que la envolvía, borrando los límites entre la frialdad de los muros y su propia piel. En esos instantes, estrujaba el muñeco de trapo contra su pecho y sellaba los párpados, suplicando la llegada del sol, pues la luz diurna era su única verdad tangible. La mañana garantizaba claridad, imponía un orden y la certeza de que el mundo seguía girando. Si lograba volverse invisible, si no emitía sonido alguno, si evitaba las preguntas y reducía su presencia al mínimo, las horas transcurrirían idénticas a las anteriores, sin sobresaltos ni fracturas, hasta aquella jornada en que el guión de su vida se hizo pedazos. Amaneció con una normalidad engañosa, mientras la anciana preparaba el primer alimento del día, sumida en su habitual mutismo. Colocó frente a ella un tazón de leche tibia y un trozo de hogaza. La pequeña ingirió los alimentos con lentitud ceremonial, manteniendo la vista fija en el mantel. No obstante, al concluir, la mujer no retiró la vajilla, sino que permaneció erguida, escudriñándola, antes de pronunciar una frase que la niña jamás imaginó oír: «Nos vamos a la calle». La pequeña alzó el rostro de golpe. Aquel concepto, el de cruzar el umbral, era un fantasma en su limitado universo. Jamás abandonaban el encierro. Su realidad terminaba en la puerta de entrada. ¿Hacia dónde?, interrogó con un hilo de voz apenas audible, temiendo la respuesta. La abuela ignoró la duda y ordenó tajante: «Vístete y agarra a tu muñeca». La menor acató la instrucción al instante, programada para la sumisión absoluta. Se enfundó la prenda elegida por la mayor, permitió que la peinaran y se aferró al juguete con fuerza, notando una punzada de alarma en la boca del estómago. Mantuvo la boca cerrada, consciente de que la curiosidad estaba prohibida en esa casa. Recorrieron la acera sin intercambiar palabra, mientras la niña devoraba el entorno con una mirada desbordada de asombro ante lo desconocido. Había borrado de su memoria la caricia del sol, el eco de conversaciones ajenas y el aroma particular que tiene la libertad lejos del encierro de esas paredes pálidas. La caminata se sintió eterna, como una travesía de horas interminables, aunque el reloj apenas habría marcado unos cuantos minutos cuando se detuvieron frente a una residencia distinta, adornada con jardines y resguardada por un portón de madera maciza. Tras llamar y aguardar, el acceso se liberó revelando a una pareja desconocida. Sus rostros mostraban benevolencia, pero sus ojos delataban una tensión nerviosa e incómoda. La anciana intercambió murmullos casi imperceptibles con los anfitriones, términos que escapaban a la comprensión infantil, cargados de una gravedad solemne y definitiva. Acto seguido, la mujer se inclinó hasta nivelar sus ojos con los de la pequeña y sentenció: «Te quedarás aquí un momento. Compórtate como es debido». Ella asintió mecánicamente. Su existencia se resumía en aceptar, acatar y aguardar sin cuestionamientos. Cruzó el umbral y ocupó el asiento asignado, abrazando su muñeca como un escudo, con la vista clavada en la entrada, segura del retorno inminente de su protectora. El tiempo se estiró, los minutos se volvieron horas y el portón siguió cerrado. En su interior, una pieza fundamental de su alma se astilló en silencio, pues las traiciones más crueles no requieren gritos para devastarte. Existen instantes cruciales que se graban en la carne antes que en la memoria consciente. Vivencias que no precisan lógica para doler y que se tatúan en los rincones más oscuros del ser. Cicatrices que permanecen latentes, palpitando como una quemadura invisible al menor roce del recuerdo. Para la niña, el trauma tomó la forma de un asiento rígido de madera junto al ventanal de un hogar ajeno y desconocido. Permaneció allí anclada por la orden recibida, prisionera de su propia obediencia ciega y leal. A los 4 años no existe el concepto de rebeldía.
No se poseen las palabras para implorar que no te abandonen. La única herramienta disponible es la espera. Y así se mantuvo, estrujando el juguete, con sus piernas cortas oscilando en el vacío sin alcanzar el piso, y la mirada soldada a la madera por la que la anciana se había esfumado tras la negociación. La dueña de casa intentó ofrecerle bebida, pero ella rechazó el gesto. El señor indagó sobre su apetito con suavidad. Nuevamente se negó. No era falta de necesidad fisiológica, sino la convicción instintiva de que recibir dádivas de desconocidos implicaba una amenaza mortal. Sentía que aceptar sería una transgresión a las normas, y en su mundo, los errores siempre traían castigos severos. Se petrificó en la silla, reduciendo su respiración al mínimo. El reloj parecía haberse detenido. Cada segundo pesaba como una eternidad, cada hora como una vida entera de angustia. Percibía el rumor de una conversación adulta en la estancia contigua, tonos graves y serios discutiendo asuntos incomprensibles. De vez en cuando captaba su propio nombre, entremezclado con términos burocráticos como documentos, trámites y, por su bien, aquello carecía de significado para ella. Su única certeza era la promesa de retorno de su abuela, una fe ciega e inquebrantable, porque a la edad de 4 años, la voz de los mayores es la ley absoluta y la verdad suprema. ¿Cómo dudar de un regreso inmediato? Se asume que si te depositan en un sitio extraño, existe un motivo noble detrás, una justificación que cobrará sentido con el tiempo. Por eso montó guardia visual, contabilizando obsesivamente las sombras en el corredor, registrando cada crujido, el compás monótono del péndulo, el susurro de las charlas lejanas y el arrastre de muebles. Todo, excepto el ruido metálico de la cerradura, el giro de las bisagras y la voz familiar ordenando: «Vámonos, ya es hora», una frase que jamás llegó a pronunciarse. Sin embargo, aquel ruido jamás rompió el silencio. Con el transcurso de las horas, la claridad del entorno sufrió una metamorfosis. La proyección solar que se filtraba por el cristal fue modificando su trayectoria. La intensidad se mitigó, tornándose cálida y cobriza, para luego ir muriendo poco a poco hasta que la oscuridad reclamó su lugar. Dio otro paso hacia adelante, pero su semblante había cambiado radicalmente. Ahora la envolvía un aire de dulzura y profunda aflicción. Descendió con suavidad hasta quedar cara a cara con la criatura, y modulando la voz para transmitirle paz, le susurró: «¿Te apetece comer algo, corazón?». La chiquilla le sostuvo la mirada, y aunque un impulso inédito la empujaba a romper su mutismo y plantearle una duda, su garganta se cerró impidiéndole emitir sonido alguno. Su única réplica fue otro gesto mudo de rechazo. Al verlo, ella exhaló con pesadumbre. No había irritación en su actitud, sino el rastro amargo de la conmiseración. «Entiendo. Aún así, dejaré algo preparado en la cocina. Quizá más tarde te lo pienses mejor», murmuró antes de dar media vuelta y abandonar la habitación. De nuevo, la pequeña se halló en soledad abrazando a su juguete, sintiendo esa opresión asfixiante y un terror indescriptible que carecía de nombre. Cayó la oscuridad. El frío invadió la estancia iluminada, mas ella permanecía inmóvil en aquel asiento, con la vista clavada en la entrada, aguardando aquello que no llegaba. En esta ocasión, el individuo acortó la distancia. Su semblante denotaba fatiga, aunque irradiaba dulzura. Tomó asiento frente a ella y guardó silencio un instante, buscando las palabras que parecían huirle. Por fin rompió el silencio. «Tu abuela tuvo que marcharse», soltó él, mientras la pequeña clavaba sus ojos en los suyos, totalmente confundida. Marcharse, así es. Le surgieron asuntos urgentes que debía atender. ¿Y cuándo regresará? El hombre dudó un instante, dejando que el tiempo se estirara antes de contestar. Desvió la vista hacia la pared y luego volvió a enfocarla. En su mirada habitaba una sombra que la niña no logró descifrar entonces, pero que el tiempo le enseñaría a reconocer como pura compasión. «La verdad es que no tengo idea», admitió finalmente. Aquella breve frase derrumbó su mundo, pues hasta ese segundo la inocencia la había protegido, haciéndole creer que aquello era solo una pausa, una circunstancia pasajera. Imaginaba que se trataba de una estancia breve, que la normalidad aguardaba a la vuelta de la esquina,
Sin embargo, esa incertidumbre tenía un eco lúgubre, un peso de finalidad aterrador. Ella agachó la cabeza y sus dedos se cerraron con violencia alrededor de su juguete. Fue entonces cuando la golpeó una emoción inédita y brutal, la desolación absoluta de sentirse dejada atrás. A su corta edad, carecía del vocabulario necesario para ponerle nombre a aquel dolor punzante. Su mente no hallaba la etiqueta, pero su fisionomía lo entendía perfectamente. Era un nudo en las entrañas, un ahogo en la voz. Se sentía como un descenso al vacío, una caída libre infinita hacia un abismo sin fondo visible. Justo en ese momento, la señora reapareció en la habitación trayendo consigo la cena. Depositó frente a ella un cuenco de caldo humeante y un trozo de miga tierna, dedicándole un gesto maternal. «Intenta probar bocado, cariño. Seguro que estás famélica». En esta ocasión, la pequeña acató la orden sin rechistar, no impulsada por el apetito, sino por la absoluta falta de opciones. Ingirió los alimentos como un autómata, masticando con lentitud y sin percibir sabor alguno. Al ver el plato vacío, la señora le preguntó con voz suave: «¿Te apetece descansar un poco? He preparado el cuarto contiguo para que puedas reposar. Todo está dispuesto para que pases una buena noche». Cerrar los ojos le aterraba, pues rendirse al sueño implicaba firmar una sentencia dolorosa, admitir que su abuela no regresaría hoy. Sin embargo, carecía de las palabras o el valor para expresar esa angustia. Se limitó a bajar la cabeza en señal de acuerdo y caminó tras ella por el pasillo. El dormitorio era diminuto, sí, pero emanaba un calor reconfortante. Destacaba un lecho con ropa de cama impoluta, una luz tenue sobre el velador y unos visillos que danzaban con la brisa, colándose por la ventana a medio cerrar. Aquel espacio superaba en belleza, con creces, al rincón que ocupaba en casa de su abuela. No obstante, una sensación de error le oprimía el pecho. Se percibía como una intrusa, una pieza de rompecabezas forzada en un lugar al que no tenía derecho a pertenecer, rodeada de una atmósfera ajena. La dama la despojó del calzado con delicadeza, la arropó entre las mantas y, justo antes de marcharse, depositó un beso tierno en su frente. Aquel gesto la paralizó. Su memoria no alcanzaba a recordar cuándo había recibido una muestra de afecto similar. Aquello le provocó más pánico que consuelo, pues los besos son patrimonio de los niños amados, de las criaturas con hogar, con familia, con raíces. Y ella sentía que flotaba en la nada, sin arraigo alguno. La mujer extinguió la luz y se retiró, dejando la puerta apenas entornada. Sola en la penumbra, se aferró a su muñeca como a un salvavidas. Su corazón galopaba desbocado mientras sus pupilas, incapaces de cerrarse, escrutaban un techo desconocido. Fue entonces cuando el dique se rompió tras una larga sequía. El llanto brotó mudo, ahogado, pues incluso en su desolación temía ser una molestia. Sollozó hasta secarse por dentro, hasta que el agotamiento físico pudo más que el terror que la mantenía vigilante. Al vencerla finalmente el sueño, su mente regresó a la casa blanca de muros gélidos, al silencio habitual y a la figura de la abuela, quien jamás volvió a por ella. El sol, golpeándole el rostro, la trajo de vuelta a la mañana siguiente. Durante unos segundos, el desconcierto fue total. No reconocía su entorno. Paseó la vista con aturdimiento. Faltaba la blancura de las paredes. La cama era distinta. La ventana ocupaba el sitio incorrecto y la realidad la golpeó de nuevo. La opresión en el tórax regresó con furia renovada. Se incorporó con lentitud y abandonó el cuarto arrastrando los pies, dubitativa, avanzando con pasos cortos e inseguros hasta toparse con la mujer, quien se afanaba entre los fogones preparando el desayuno. Al notar su presencia, la señora le dedicó una sonrisa radiante. «Buen día, tesoro. ¿Lograste descansar?». La pequeña guardó silencio, petrificada en el marco de la entrada, estrujando a su muñeca contra el pecho, observando con desconfianza a aquella desconocida. Fue entonces cuando su alma comenzó a comprender la verdad. Sin lógica ni voces, solo una convicción hiriente y absoluta que se ancló en su ser con el peso de una losa inamovible. Su abuela se había marchado para siempre, ni ese día ni al siguiente.
El retorno era una imposibilidad absoluta. Se hallaba desamparada, rodeada de rostros y muros ajenos, devorada por la incertidumbre y la culpa, preguntándose qué pecado capital había cometido para sufrir tal abandono. Aquella desconocida rompió la distancia y le ofreció la palma abierta. «Acompáñame. Es hora de comer algo», sugirió con dulzura. Sin más opciones, la pequeña se aferró a esos dedos. Eran suaves y tibios, el opuesto exacto al tacto gélido y severo de su abuela. De camino al comedor, sus ojos buscaron la calzada a través del cristal, rastreando la ruta del día anterior, y en un rincón, minúsculo de su alma, guardaba la esperanza de ver la silueta familiar regresando. Pero el asfalto permanecía desierto y el umbral jamás volvió a ceder. En ese silencio sepulcral, sin adioses ni porqués, su niñez se fracturó irremediablemente en un antes y un después, y el mundo jamás recuperó su forma original. Existe un remordimiento mudo que nace no de la maldad, sino de la fortuna inmerecida. Es un peso que te asfixia al reposar en un colchón de nubes, recordando el jergón de alambre. Te ataca al tener el estómago lleno, mientras la memoria cuenta las migajas del pasado. Cuando recibes gestos afectuosos gratuitos, donde antes solo había frialdad, esa angustia irracional te taladra el alma, aunque carezca de sentido. Ella cargaba con ese lastre a diario. Los meses iniciales en aquella residencia fueron surreales. No eran crueles, y eso era lo aterrador. La benevolencia excesiva le provocaba más pánico que cualquier violencia física. La anfitriona servía banquetes matutinos de huevos y cítricos frescos, insistiendo siempre: «¿Te sirvo otro poco?». La chiquilla se negaba rotundamente, incluso con apetito, incluso ante la loza limpia, pues creía que consumir recursos era un riesgo. Ocupar espacio podía ser fatal. El esposo le había preparado un santuario propio, un dormitorio real, con un lecho enorme, telas de tonos pasteles y una luminaria estelar que pintaba el crepúsculo en los muros. Reemplazaron sus trapos viejos por prendas, vibrantes, estampadas con jardines y mariposas, llenas de matices que ella desconocía. Se vestía con esos colores ajenos, sintiéndose una impostora. La culpa la corroía porque no hallaba lógica en tal trato. No entendía qué mérito tenía para recibir esos lujos. Si no había hecho nada para ganárselo, dedujo que era un error administrativo y que pronto despertarían de la ilusión. Notarían que ella era defectuosa y la devolverían al origen de su miseria. Su estrategia era desvanecerse, ser tan impecable, muda y pequeña, que jamás tuvieran un motivo para hartarse de su presencia. Se disculpaba por existir. Si el agua caía, si tropezaba, si su respiración era audible, pedía clemencia. «Lo siento», era su mantra constante, y la mujer la observaba con una mirada que la niña no lograba descifrar. Era una mezcla de dolor contenido y cariño frustrado, como quien desea proteger pero teme romper algo frágil. «No te disculpes, cielo, eres inocente», le aseguraba, pero la lógica infantil dictaba sentencia. Si fuese buena, su abuela no la habría abandonado a su suerte. Esa duda era un fantasma nocturno, una sombra pesada en su mente. El insomnio se apoderaba de sus noches. Yacía con la vista en el techo, sintiendo que la suavidad del colchón quemaba su piel como si robara un descanso prohibido. Entonces, se deslizaba hacia las tablas del piso, abrazando a su muñeca con fuerza. Sobre la dureza gélida hallaba paz y lograba dormir, pues el sufrimiento le resultaba familiar y, por ende, justo. Una tarde, la guardiana la halló ovillada en la madera. Sin reproches, se arrodilló, la alzó en vilo con ternura y la depositó nuevamente entre las sábanas. Al entreabrir los ojos, sintió una caricia en el pelo y escuchó: «¿Te sientes segura aquí? No necesitas el suelo». Pero ella no comprendía el concepto de seguridad, pues para ella no significaba confort, sino previsibilidad. En aquel paraíso, ignoraba las reglas. No sabía cuándo caducaría la bondad. Temía el instante en que la máscara cayera y el castigo hiciera su aparición triunfal. Vivía en una trinchera mental, con los músculos rígidos y el pulso disparado, lista para la huida. Empezó a hurtar provisiones. Apenas mendrugos, galletas o frutas, escondiéndolas bajo la almohada o en rincones oscuros de la mesita.
envueltas en papel, lejos de las miradas ajenas. No era hambre, era la necesidad imperiosa de poseer algo propio que nadie pudiera arrebatarle. La señora descubrió el alijo al cambiar la ropa de cama. Sostuvo los restos rancios y, comprendiendo el terror profundo de la niña, se quebró en un llanto mudo sentada al borde del colchón. Al verla aparecer en el umbral, la pequeña sintió que el terror le helaba la sangre. «Lo siento», exclamó, precipitándose hacia ella en una carrera desesperada. «Te juro que no volverá a pasar. Lo siento», repetía sin cesar. Sin embargo, la mujer la envolvió en un abrazo férreo, protector, como si intentara blindarla contra un peligro que ya era historia. «No pidas perdón», susurró con la voz ahogada en llanto. «No has hecho nada malo. Nada de esto es responsabilidad tuya». Pero aquellas palabras rebotaban en la mente de la niña sin cobrar sentido. En su lógica interna, ella era la culpable absoluta, del abandono, del caos, del miedo, de todo el desastre. Los meses se escurrieron y, poco a poco, el panorama empezó a transformarse. No es que el miedo se hubiera marchado, sino que empezó a diluirse en la rutina, en la costumbre, en esos pequeños instantes que, si bien no garantizaban seguridad total, al menos ofrecían la certeza de lo predecible. El desayuno aguardaba cada mañana, la merienda llegaba puntual cada tarde y al caer la noche, la mujer narraba una historia antes de apagar la luz. La niña jamás solicitaba la lectura, nunca expresaba en voz alta su deseo de escuchar más, pero sus oídos no perdían detalle. Con los párpados sellados y la muñeca estrujada contra el pecho, sentía cómo su ritmo cardíaco desaceleraba. En esos breves lapsos, se permitía la fantasía de creer que aquello era verdad, que le pertenecía y que no tenía fecha de caducidad. No obstante, la oscuridad traía consigo las pesadillas, sueños amargos que carecían de cualquier dulzura, onirismos que la arrastraban de vuelta a la Casa Blanca, a recorrer pasillos gélidos hasta encontrar a la abuela en la cocina, clavándole una mirada vacía, desprovista de alma. Y en el sueño, la pequeña clamaba: «¿Por qué me abandonaste?». Pero la anciana jamás contestaba, simplemente la observaba antes de desvanecerse en la nada. El despertar era súbito, taquicardia, sudor frío y manos temblorosas buscando frenéticamente su juguete de trapo. Al recobrar la conciencia, reconocía el entorno, el calor del hogar, suavidad del colchón y el tenue brillo de la estrella en la pared. Sentía alivio, sí, pero también una culpa corrosiva, pues le parecía ilógico añorar aquello que la había destruido. Y sin embargo, lo extrañaba. Echaba de menos el silencio sepulcral que conocía, las reglas estrictas que comprendía, la certeza de saber qué esperar, aunque lo que esperara fuera frialdad y vacío. Porque lo conocido, por doloroso que sea, siempre resulta menos aterrador que la incertidumbre de lo nuevo. Un día, la mujer rompió el esquema. «¿Cómo prefieres que te llamemos?». La niña quedó perpleja. «Tengo mi nombre de siempre». «Sí, eso lo sé. Me refiero a ¿cómo te gustaría que nos dirigiéramos a ti? Cariño, pequeña, cielo». El mutismo se apoderó de ella. No tenía herramientas para responder. Los apodos afectuosos eran un idioma extranjero que jamás había escuchado. «No lo sé», murmuró finalmente, con un hilo de voz casi imperceptible. La mujer le regaló una sonrisa teñida de melancolía. «Está bien, no tienes que decidirlo ahora». Pero aquella interrogante quedó flotando en el ambiente y la niña empezó a percibir un cambio. Allí no la trataban como un estorbo ni una obligación, sino como a una persona, alguien que importaba y merecía ternura. Aquello le generaba una confusión abismal. Si ahora era digna de afecto, ¿por qué antes no? ¿Qué factor había cambiado? ¿Era ella distinta o era el entorno? Y si era el lugar, ¿en qué posición dejaba eso a su abuela? Eran incógnitas sin respuesta, al menos por el momento. Así continuó habitando aquella casa, nutriéndose en esa mesa y descansando en ese lecho, asimilando gota a gota que, quizás, la crueldad de su abuela no era la norma universal. A pesar de todo, nunca dejó de dormir abrazada a su muñeca, ni dejó de pedir perdón por errores que no había cometido. Siguió escondiendo provisiones, no por miedo a pasar hambre, sino porque hay heridas que la amabilidad no cierra.
temores que las palabras dulces no espantan y cicatrices invisibles que palpitan al menor roce. Ella cargaba con esas marcas, en cada gesto, en cada disculpa superflua, en su sigilo al caminar y en esas noches donde, aún rodeada de calidez, la soledad la abrazaba por completo. Porque uno puede mudar de techo, cambiar de cama y transformar su vida. Pero no es tan sencillo reescribir lo que has aprendido a creer sobre tu propia existencia. Desde su más tierna infancia, había interiorizado que no merecía ocupar espacio, que debía ser invisible, que no era digna de amor. Y aunque su presente intentara demostrarle lo contrario, esa creencia permanecía allí, soterrada, silenciosa e inquebrantable. Le tomaría años comprender el poder que tienen ciertos objetos para alterarlo todo. Cosas que parecen inofensivas, como un papel, un sobre o una firma, pero que cargan con una gravedad superior a su peso físico. Una vez que lo ves, la inocencia se pierde para siempre. Para ella, el detonante fue una carta. Apareció cuando cumplió 12 años. Habían transcurrido 7 desde aquella tarde eterna, esperando en una silla a alguien que jamás regresó. 7 años aprendiendo a respirar en esa casa, tal vez no con plenitud absoluta, pero sí con la suficiente familiaridad para llamar a eso vida. Ya no acaparaba alimentos, ya no dormía en el suelo y aunque el perdón seguía brotando más de la cuenta, había aprendido a llamarlos por sus nombres. Jamás les dijo padres. Eran Elena y Ricardo, nombres pronunciados con afecto y reverencia, pero despojados de esos títulos sagrados que ella sentía no merecer. Compartían la rutina de los sábados entre puestos de fruta y las cenas puntuales al caer el sol, como una familia de verdad. En las noches quietas, cuando los dedos de Elena le peinaban el cabello para arrullarla, la pequeña se permitía la dulce fantasía de creer que ese era su hogar. Casi lo lograba. Sin embargo, siempre persistía una mancha oscura, un abismo interno que le recordaba su condición de intrusa. La realidad se fracturó una tarde cualquiera con la llegada de un sobre inesperado. Se encontraba refugiada en su habitación, perdida en cuentos de hadas, cuyos finales perfectos le resultaban ajenos, mentiras hermosas que jamás ocurrían en su mundo. De pronto, el murmullo de una discusión grave se filtró desde la planta baja. Eran ellos, hablando en ese código secreto y ahogado que emplean los mayores cuando pretenden proteger a los pequeños de verdades dolorosas. Aunque las frases eran ininteligibles, la vibración del miedo en sus gargantas era inconfundible. Captó la angustia en el aire. Cerró el libro y descendió los peldaños como un espectro, experta en el arte de ser invisible. Se congeló en el umbral del pasillo, aguzando el oído para captar lo prohibido. «Es un delito. Tiene que serlo», decía Elena con un hilo de voz tenso, a lo que Ricardo replicó con crudeza. «Los documentos son auténticos. Está todo notariado, las fechas coinciden. Pero era solo una criatura indefensa. Ella no tuvo voz ni voto en esto. Su permiso era irrelevante. Fue la tutora legal quien autorizó la transacción». Tras una pausa sepulcral, el llanto de Elena rompió el aire. ¿Qué clase de monstruo hace algo así? La niña sintió una náusea repentina en las entrañas. Ignoraba los detalles técnicos, pero la certeza de ser el centro de esa desgracia despertó sus viejos demonios. Regresó el pánico visceral a ser desechada, el terror constante a que descubrieran que era defectuosa y la devolvieran a su origen. Retrocedió por instinto, y la madera vieja la traicionó con un crujido seco bajo sus pies. La conversación cesó de golpe, dejando un vacío pesado hasta que Ricardo preguntó al vacío: «Hija, ¿estás ahí?». Ella permaneció estática, con el corazón golpeándole las costillas como un pájaro enjaulado. Elena asomó por el corredor con el rostro hinchado y la mirada vidriosa, evidencia innegable de un llanto reciente. «¿Qué has oído?», indagó con dulzura trágica. Nada, respondió ella, protegiéndose tras la mentira. La mujer exhaló con pesar y se arrodilló frente a ella. «Acompáñanos. Hay algo urgente que debes saber». Esa sentencia cayó como una losa. En su experiencia, esas reuniones solemnes siempre anunciaban tragedias. La guiaron hasta la mesa donde reposaba un paquete amarillento, cargado de sellos burocráticos y un aura intimidante. Tomó asiento y clavó la vista en el papel,
como si fuera una bestia dormida a punto de atacar. Ricardo manipuló el contenido con extrema precaución, desplegando las hojas sobre la madera. Estaban cubiertas de jerga legal, bloques de texto densos y palabras que destilaban frialdad. «Esto lo recibimos esta mañana», explicó él con serenidad forzada. «Es un expediente que te concierne directamente». La pequeña guardó silencio, apretando los puños sobre su regazo, olvidando momentáneamente cómo respirar. «Cuando te acogimos», prosiguió Ricardo, «creímos la versión oficial, que tu abuela no tenía medios para criarte y buscaba tu bienestar. Y aunque eso era cierto en parte, se detuvo, buscando el valor para continuar. Hubo omisiones graves». Elena le envolvió las manos frías con las suyas. «Estos papeles revelan un contrato previo, un pacto firmado a nuestras espaldas antes de tu llegada». «¿Qué clase de pacto?». Su pregunta fue apenas un susurro. La pareja intercambió una mirada culpable, pasándose la responsabilidad de responder la verdad. Ricardo tomó la palabra finalmente. «Fue una operación financiera». La mente de la niña se nubló. «¿Cómo?». «Significa», trató de aclarar él, «que hubo un intercambio monetario por tu custodia, por tu entrega». Atónita, procesó la información. «¿Plata? ¿Quién cobró?». «Nosotros pagamos», admitió Elena con la voz hecha pedazos, «pero fuimos engañados. Creíamos estar cubriendo gastos administrativos, honorarios de abogados, trámites legítimos. Jamás imaginamos que ese dinero iba directo a…». La voz se le apagó antes de terminar. La lógica golpeó a la niña con la fuerza de un mazo. Las piezas encajaron formando una imagen grotesca. Su abuela había recibido un pago. El silencio. Gritó la verdad. «Me vendió». Elena apretó los párpados para no ver el dolor. Mientras las lágrimas de su madre adoptiva caían, Ricardo confirmó con un tono devastado: «Los registros sugieren que se lucró contigo. Sí». El comedor empezó a oscilar ante sus ojos. El suelo firme desapareció bajo sus pies y el vértigo se apoderó de ella. El oxígeno se volvió plomo y toda su existencia de los últimos 7 años se reescribió en un segundo, transformando el amor en simple mercancía. Siempre supuso que su abuela se había deshecho de ella por falta de cariño, que la había soltado porque ella no era suficiente, porque estorbaba. Se culpaba a sí misma, creyendo que tenía algún defecto, pero la realidad era mucho más cruel. No fue desamor, fue codicia. La habían tratado como mercancía, adjudicándole un valor monetario, reduciendo su vida a números en un contrato. «¿Cuál fue el precio?», preguntó, incapaz de contener la náusea. «¿Cómo dices?», balbuceó Elena aturdida. «¿Por cuánto dinero?». Ricardo negó suavemente, diciendo que eso carecía de importancia. «Claro que importa», replicó la chica con voz quebrada. «Necesito saber cuánto costé. Dímelo». Su reclamo subió de tono hasta convertirse en un alarido, rompiendo años de silencio. Elena intentó estrecharla entre sus brazos, pero la pequeña retrocedió al instante. No hubo agresividad en su gesto, solo una necesidad imperiosa de lejanía, de oxígeno, de huir de aquella mesa y de ese maldito sobre que revelaba secretos que jamás debió conocer. Tengo que irme», musitó. Y sin aguardar réplica, escapó de la habitación, corrió escaleras arriba y se refugió en su dormitorio, dejándose caer contra el piso. Evitó la cama a toda costa. Ese colchón ahora le parecía un lujo obsceno, demasiado suave, demasiado costoso. Se sentía manchada, como si cada bocado que comió, cada prenda que vistió y cada gesto amable recibido bajo ese techo llevara implícita una factura, como si ella misma fuese un producto comprado. Lo más doloroso era la certeza de haber sido una transacción, de saber que alguien le puso precio a su cabeza y que esa cantidad bastó para que su propia sangre la cediera, firmara los papeles y desapareciera para siempre de su vida. Permaneció ovillada en el suelo, bloqueando la puerta con su espalda, y curiosamente, el llanto no llegó. No por falta de ganas, sino porque el sufrimiento era tan inmenso que las lágrimas resultaban inútiles. Era una angustia sólida, informe, que no cabía dentro de su pecho, una presión constante que la aplastaba contra la realidad. Al caer la tarde y perderse la luz tras los cristales,
comprendió la terrible diferencia. No la habían abandonado, la habían despachado como un paquete, con recibo y fecha de entrega. Esa certeza era un abismo mucho más negro que cualquier fantasía de rechazo. Existen revelaciones que te golpean de inmediato y otras que se filtran lento, veneno en dosis pequeñas, porque de golpe serían letales. Para ella, el horror se asentó fragmento a fragmento, cada uno más insoportable que el anterior. Transcurrieron varias jornadas antes de que se atreviera a salir de su encierro, días enteros recluida, abandonando el cuarto solo por necesidad fisiológica, ignorando los platos que Elena depositaba en el pasillo, acompañados de súplicas. «Mi vida, debes alimentarte. Ábrenos, por favor. Estamos contigo en esto». Pero ella sentía una soledad absoluta, un aislamiento nuevo, nacido de una verdad que ya no podía ignorar y que lo contaminaba todo. Transformaba la visión de su propio refugio, alteraba cómo veía cada vestido colgado en el armario y, sobre todo, cambiaba su manera de ver a Ricardo y a Elena. No porque los creyera malvados, sino porque la conciencia de que hubo un pago de por medio convertía sus cuidados en algo transaccional, algo ajeno al amor puro, o así lo interpretaba su dolor. Finalmente, bajó una tarde, impulsada no por el hambre, sino porque el silencio allá arriba se había vuelto asfixiante. Encontró a Elena ocupada con la cena en la cocina. Al notar su presencia, la mujer se detuvo y se aproximó con la cautela de quien se acerca a un animal herido. «¿Cómo te sientes?», susurró. La chica no contestó. Tomó asiento y clavó la vista en sus propias manos. Mirando las vetas de la mesa, el silencio se estiró hasta que ella lanzó la acusación. «¿Por qué lo hicieron?». Elena parpadeó confundida. «¿Hacer qué, cielo? Comprarme». La mujer suspiró profundamente, armándose de valor. «No fue así», aseguró. «Te juro que no es lo que imaginas». «Entonces explícame». Elena retorcía sus manos, ansiosa. «Solo queríamos ser padres. Pasamos años buscando un hijo, pero la naturaleza no nos ayudó. Cuando supimos de tu caso, de una pequeña que urgía de familia, aceptamos al instante. Nos dijeron que el dinero era para los abogados, los trámites, la burocracia. Creímos que era el procedimiento estándar. Nunca imaginamos». Se le quebró la voz y la niña completó el pensamiento. «Que ella me estaba vendiendo». Elena rompió a llorar, cerrando los ojos con fuerza. Si hubiésemos tenido la menor sospecha de la realidad, jamás habríamos participado en eso. Nunca. Pero el dinero se pagó. Sí, pero no para adquirirte como un objeto, sino para rescatarte y darte un hogar. La niña sintió una punzada en el estómago, una mezcla de furia y desolación, porque percibía la sinceridad en Elena y Ricardo. Sabía que eran inocentes, pero eso no borraba el hecho de que en algún archivo existía un documento con su nombre y un precio, una marca imborrable. ¿Cuál fue la cifra exacta?, exigió saber de nuevo, incapaz de soltar el tema. Elena desvió la mirada, negándose a contestar. «No tiene importancia». «Claro que la tiene», replicó la chica, endureciendo el tono. «Necesito saber cuánto valía yo para ella». La mujer titubeó, buscó un punto fijo en la pared y finalmente, en un susurro apenas perceptible, confesó. $3,000. 3,000, repitió la joven, dejando que el número retumbara en su mente como un eco vacío. 3,000, ¿era una fortuna? ¿Era una miseria? No tenía ni idea, pero entendía que era una etiqueta, un valor asignado como si fuera un mueble en exhibición, esperando que alguien dijera: «Sí, esta vale 3,000», firmara el recibo y se la llevara. ¿Fue ella quien puso el precio?, preguntó con un hilo de voz, sintiendo un nudo en la garganta. Elena asintió con lentitud. El intermediario nos explicó que era su requisito innegociable. Sin ese pago, no cedería tu custodia. Lo llamó compensación por gastos, así lo definió. Al escucharlo, sintió un crujido en el pecho, no un golpe seco, sino el lento resquebrajar de los cimientos de su ser, como una grieta que avanza hasta derrumbar la estructura entera. ¿Y nadie cuestionó sus motivos?, lanzó la pregunta con los labios temblorosos. ¿Nadie pensó que eso estaba mal? Lo pensamos, por supuesto, admitió Elena con pesar, pero nos aseguraron que era habitual.
una especie de ayuda para cubrir lo que habían gastado en tu crianza. Y nosotros, desesperados, necesitábamos creer esa mentira. Queríamos convencernos de que todo era legítimo, pero en el fondo sabíamos que no. No estaba bien. Se hizo un silencio denso, doloroso. Entonces, la chica soltó la duda que le carcomía las entrañas desde hacía días. ¿Me habrían adoptado igual si no hubiera existido ese dinero de por medio? Elena la miró, esta vez sin esquivar sus ojos. Sí, 1000 veces sí. Desde el instante en que te vimos, supimos que eras nuestra hija. El dinero era un trámite sucio. Tú eras lo único que importaba. Sin embargo, ella no logró creerle del todo. Las palabras bonitas son fáciles de pronunciar cuando el contrato ya está cerrado, pero la historia ya estaba escrita y los hechos gritaban que hubo un intercambio, dinero por niña. Y eso no se borra con consuelos. Aquella madrugada el sueño no llegó. Esta vez no se ovilló en el suelo, se quedó en la cama, con la vista clavada en la oscuridad del techo, mientras su cerebro desenterraba recuerdos que había sellado bajo llave por puro instinto. Le vino a la mente la voz de su abuela repitiendo: «Deberías estarme agradecida por todo lo que hago». Recordó la ausencia total de abrazos, sustituidos por órdenes frías. Recordó esa obsesión por controlar cada uno de sus movimientos. Siempre se había sentido como una carga en esa casa, y ahora la lógica encajaba perfectamente. Lo era. No era su nieta. No era familia. Era una inversión a largo plazo. Un activo que la anciana mantuvo mientras le fue conveniente y que liquidó en el momento exacto para obtener ganancia. Con etiqueta de precio incluida. Todo encajaba. La frialdad, las normas estrictas, los silencios. No era crueldad gratuita. Era pura gestión de negocios. La abuela jamás la quiso. Ni siquiera la toleró por deber. La cuidó porque sabía que algún día podría sacarle rentabilidad. Y así lo hizo. $3000. Las náuseas la golpearon. Corrió al baño, se echó agua helada en el rostro y se enfrentó a su reflejo en el espejo. ¿Quién me miraba desde ahí? ¿Era Amalia o simplemente un producto sin nombre que había cambiado de manos como mercancía? No tener respuesta era lo más aterrador. Los días siguientes transcurrieron en una neblina extraña. Elena y Ricardo fingían normalidad, pero el aire estaba cargado de tensión, como si todos caminaran sobre un campo minado. La niña empezó a hacer preguntas, pocas, pero quirúrgicas. Volvió a preguntar por mí. ¿Intentó llamar alguna vez? ¿Saben dónde vive ahora? No sabemos nada. Jamás volvió a contactarnos, y nosotros tampoco la buscamos. Cada negativa era un clavo más, una confirmación de que no hubo error ni arrepentimiento. La abuela cobró y siguió su vida, borrándola de su memoria sin mirar atrás. Y eso dolía más que cualquier maltrato físico, porque un error se perdona. Pero, ¿cómo perdonas la indiferencia absoluta? ¿Cómo digieres que alguien te venda y te olvide al instante? Una tarde, sola en el jardín, encontró una piedra pequeña, lisa y gris, un objeto insignificante. La sostuvo en la palma de su mano y pensó: soy esto. Algo que alguien recogió, evaluó, le puso precio y descartó, y allí, por primera vez desde que leyó aquella carta, se quebró. No hubo gritos, solo un llanto mudo, lágrimas silenciosas que resbalaban sin fin. Lloró por la niña que fue. Lloró por la brutalidad de la verdad que ahora conocía. Lloró porque entendió que, aunque viviera 1000 años en esa casa, esa sombra jamás se iría. La sombra de haber sido vendida, de tener un costo, de no haber valido lo suficiente para ser amada gratuitamente. Cuando las lágrimas finalmente se secaron, se quedó inmóvil en el pasto, apretando la piedra, con una certeza absoluta en el alma. Esa verdad sería su compañera eterna, una cicatriz que ninguna palabra dulce podría maquillar jamás. Lo único que quedaba era elegir el camino a seguir, una resolución que aún se le escapaba, aunque en el fondo entendía que el momento de enfrentar la realidad era inminente. Existen certezas que uno asume como propias hasta que la evidencia física te golpea de frente. Y es justo ahí cuando te das cuenta de que intuir dista mucho de presenciar. La vista materializa los hechos, los vuelve irrefutables, sacándolos de la imaginación
para plasmarlos eternamente en tinta y papel bajo una rúbrica ajena. Y esa tangibilidad transforma el mundo por completo. Transcurrieron otros 2 calendarios completos antes de que reuniera el valor para reclamar el acceso a la misiva íntegra. Fue un periodo de existencia a media luz, consciente de la transacción comercial de su vida, pero ignorante de los pormenores, ciega ante los términos exactos, los argumentos esgrimidos y los pretextos redactados para legitimar un acto que carecía de toda moral. En ese lapso, su rutina bajo el techo de Elena y Ricardo se mantuvo intacta, al igual que su asistencia a clases. Continuaba descansando en el mismo colchón y compartiendo el pan en el comedor habitual. No obstante, la atmósfera se había enrarecido irremediablemente. Abandonó la costumbre de disculparse por respirar e intentar pasar desapercibida, mas se negaba el derecho al gozo pleno. Sentir alegría le sabía a deslealtad, como si estar a salvo implicara validar su pasado o borrar la realidad con una sonrisa. Y los hechos eran tinta indeleble en su historia. De este modo, habitaba un limbo emocional, ni desdichada ni eufórica, una presencia física con la mente en pausa, aguardando una señal indefinida hasta que llegó su cumpleaños número 14. En aquella fecha, al momento de extinguir las llamas sobre el dulce, preparado con esmero por Elena, una epifanía la golpeó. La infancia había quedado atrás, ya no era viable depender de versiones ajenas para procesar sus emociones. La urgencia de atestiguar, de decodificar por sí misma el contenido de aquellos folios, se volvió imperiosa. Por consiguiente, al caer la madrugada y con la casa sumida en el sueño, descendió los peldaños sigilosamente. Se dirigió al despacho de Ricardo, deslizando el cajón del mueble principal, donde tenía la certeza de que se archivaban los papeles cruciales. Allí reposaba, dentro de un sobrecolor ocre rotulado con su identidad, la pieza faltante del rompecabezas. Aferró el expediente con pulso inestable, se refugió en su habitación trancando la entrada y se dejó caer al suelo, apoyándose contra el borde de la cama para inhalar profundamente. 1, 2, 3 respiros controlados. Acto seguido, desplegó el contenido. La primera hoja era un instrumento jurídico, repleto de timbres burocráticos y una jerga distante y administrativa, titulado Convenio de Cesión de Tutela. Su mirada barrió velozmente los renglones, las cronologías y las identidades citadas, saltando entre estipulaciones hasta que el tercer apartado capturó su atención. En calidad de retribución por los costos de manutención de vengados durante el interinato, la cedente Rosa Méndez percibirá la cantidad de $3,000 americanos al instante de rubricar este acuerdo. Rosa Méndez. Aquella era la identidad real de la anciana. La pequeña había ignorado ese dato toda su vida, limitándose a llamarla abuela. Sin embargo, se llamaba Rosa, y esa misma mujer había autorizado el pacto. Su trazo aparecía al pie de la hoja, nítido y decidido, carente de temblores, con la naturalidad de quien autografía un simple comprobante de compra o una factura mercantil. Pasó a la siguiente página. Se trataba de una nota hológrafa, de caligrafía angulosa y compacta, que iniciaba de la siguiente manera: a quien pueda interesar. Por la presente, yo, Rosa Méndez, hago constar que la menor bajo mi tutela provisional no comparte lazos de consanguinidad conmigo ni con mi linaje. La infante fue abandonada a mi cargo debido a situaciones que omitiré por irrelevantes. A lo largo de este tiempo, he acatado el deber de sustentar su existencia y cubrir sus necesidades básicas. No obstante, debido a mi precaria situación financiera y avanzada edad, juzgo conveniente para el bienestar de la chica su reubicación en un hogar con mayor solvencia y firmeza. Requiero, en consecuencia, una remuneración equitativa por el tiempo invertido en su crianza, y manifiesto mi total disposición para renunciar a la potestad legal sobre ella a cambio de dicho monto. Rúbrica: Rosa Méndez. Leyó el texto una vez, luego repasó las líneas nuevamente. Cada vocablo se incrustaba como una astilla en su psique. No comparte lazos de consanguinidad, de modo que la etiqueta de abuela era una farsa. Ni siquiera poseía ese consuelo biológico. No era más que una extraña, una figura que la aceptó de manos de un tercero y la sostuvo con vida. ¿Cuál fue el motivo?
deber impuesto, piedad, mera inercia, remuneración equitativa. Aquel par de términos le provocaron náuseas, como si existiera justicia alguna en tasar a un ser humano, como si la frialdad, el control y el mutismo de años fueran servicios facturables. Manifiesto mi disposición. Lo escribió como si implicara un sacrificio, como si hubiera existido alguna duda moral, pero la caligrafía era fluida, carente de titubeos o remordimientos. Soltó la hoja, dejando que planeara hasta el suelo, y fijó la vista en el muro, con el pensamiento suspendido. La ira y la pena no acudieron, solo la nada. Un abismo interior tan vasto que anulaba el dolor, una presencia densa, inamovible y sofocante. Permaneció estática por horas en la alfombra, rodeada por los documentos dispersos, confrontando finalmente la crudeza absoluta de su historia. Al despuntar el alba, con los primeros rayos grises colándose por los cristales, logró finalmente articular el torbellino que llevaba dentro. No se trataba de un abandono forzoso ni de una renuncia por falta de recursos. La cruda realidad era que había sido mercancía de cambio, un trato cerrado con rúbrica, fecha exacta y una suma de dinero estipulada. Lo más doloroso fue descubrir que aquella mujer no compartía su sangre ni su linaje. Era simplemente una poseedora temporal. La había retenido como quien guarda un trasto ajeno, conservándolo únicamente mientras le encuentra alguna utilidad. Hecha la venta y cobrado el dinero, la vida sigue. Ella recogió la evidencia, la archivó y se puso de pie. Sin lágrimas ni berrinches, devolvió los documentos a su escondite en el despacho y regresó a su habitación en silencio absoluto. Se cobijó intentando descansar, pero el sueño le fue esquivo. Cada parpadeo proyectaba esa firma en su mente, un trazo firme y decidido que gritaba consentimiento al intercambio por billetes, una marca indeleble en su memoria imposible de borrar. Las jornadas posteriores fueron un calvario, y sus padres adoptivos percibieron de inmediato su transformación. Vieron una sombra nueva en sus ojos, un peso invisible. Ante la preocupación de Elena, ella respondía con mentiras piadosas. Negaba cualquier problema, asegurando estar bien, aunque por dentro la verdad recién descubierta la carcomía. La realidad no era solo la venta, sino la desalmada transacción hecha por una extraña que jamás le tuvo afecto. Alguien para quien ella fue un simple recurso, monetizado en el instante en que dejó de ser conveniente mantenerla. El descanso nocturno se vio invadido por terrores vívidos. Regresaba en sueños a aquella cocina, viendo a la vieja Rosa contar efectivo y escucharla sentenciar con frialdad que su precio fue decepcionante. Despertaba empapada en sudor frío y con las pulsaciones disparadas. El temblor en sus manos confirmaba que, aunque fuese una pesadilla, el sentimiento de rechazo y desvalorización era real. En el colegio, la inocente pregunta de una compañera sobre la bondad de sus padres la dejó helada. Se quedó muda. Elena y Ricardo eran maravillosos, sí, pero en el fondo eran los clientes que adquirieron su vida. Aunque actuaron con amor y sin malicia, eso no borraba la etiqueta de producto que ella sentía llevar pegada a la piel. Son muy buenos, atinó a contestar por fin, pero la frase le supo a ceniza, pues la certeza de su realidad se había disuelto. Esa noche, clavó la vista en su reflejo buscando respuestas a una identidad que sentía prestada o falsa. ¿Era el desecho de Rosa? ¿La adquisición de los García? ¿O realmente era la persona que creía ser? Quizás solo era un hueco llenado con un nombre arbitrario. Esa duda le aterraba más que cualquier certeza dolorosa. El sufrimiento y la ira son soportables, pero la ignorancia sobre la propia existencia es una tortura invivible. Su única certeza era su precio de venta, y aquella firma comercial se había tatuado en su alma para la eternidad. A veces, el destino te planta frente a encrucijadas obligatorias que nadie desea atravesar. Caminos sin mapa, sin brújula y sin promesa alguna de final feliz. Solo cargan con la pesada losa de saber que, sea cual sea el paso, algo se quedará atrás irrecuperable. Ese momento crucial la alcanzó a los 16 años, 2 años después de haber descubierto aquel maldito papel. 24 meses cargando el secreto atorado en la garganta, imposible de digerir o expulsar. Intentó continuar con su rutina,
pero la interrogante sobre su futuro pendía siempre sobre su cabeza como una espada. Todo estalló una tarde dominical cuando sus padres solicitaron su presencia en la sala. Los rostros graves de ambos anticipaban una charla trascendental. Ella tomó asiento, tensa y expectante. Ricardo rompió el silencio con tono solemne para informar sobre una comunicación telefónica reciente. Sintió un nudo en las entrañas al escuchar que una antigua vecina traía noticias. La tal Rosa preguntaba por ella. Mencionar a esa mujer fue como arrojar una roca en un lago en calma. Hacía años que ese nombre no vibraba en el aire. Una cosa era ver las letras en un contrato y otra muy distinta, que alguien la invocara en voz alta, haciéndola real. ¿Cuál es su propósito?, inquirió, forzando una fortaleza que no tenía. Elena le sujetó la mano con ternura, admitiendo su desconocimiento sobre los detalles exactos. Al parecer, la anciana está enferma y te ha nombrado. Ricardo suspiró. Creímos que tenías derecho a estar al tanto. Ya sea que busques confrontarla o cerrar el ciclo, cuentas con nuestro respaldo absoluto para lo que decidas. Ella retiró su mano suavemente, marcando una barrera invisible y distante entre su dolor y el consuelo de ellos. Es mi elección, entonces, masculló ella. El aire se tensó entre Elena y Ricardo. Cruzaron una mirada fugaz antes de que Elena contestara con tacto. No es que debas hacer nada por obligación, hija. Simplemente sentimos que esa potestad es tuya. Y en mi lugar, los retó con la mirada. ¿Qué camino tomarían ustedes? El mutismo se apoderó de la sala, pesado y denso. Al final, Ricardo rompió la tensión. Si te soy franco, no tengo idea. Es tu propia novela, y nadie más que tú conoce qué le falta para estar completa. Ella hizo un leve gesto con la cabeza. Abandonó el asiento y murmuró un «tengo que meditarlo», mientras se dirigía a la soledad de su habitación. Permaneció allí una eternidad, ovillada en el colchón, con los pensamientos hechos un torbellino. Rosa había reaparecido. 12 años después, preguntaba por ella. Una docena de años de vacío absoluto. Ni una misiva, ni un telefonazo, ni un simple «¿sigues viva?», y mucho menos una disculpa. Y justo ahora, al verse acorralada por la enfermedad, la vejez, o quizás el terror a morir sola, se atrevía a pronunciar su nombre. ¿Qué esperaba el universo que hiciera con esa información? ¿Salir disparada a su lecho, regalarle un abrazo y simular amnesia selectiva sobre el pasado? Imposible. Aunque, para ser honesta, un rincón oscuro y traicionero de su ser clamaba por respuestas. Deseaba clavarle la pupila y exigirle el motivo. Un simple y desgarrador ¿por qué? Anhelaba que sus labios emitieran algún sonido, aunque fuese una falsedad piadosa. Cualquier cosa era mejor que el silencio histórico. Sin embargo, su lado racional, ese muro inquebrantable que había construido, conocía la cruda realidad. No existía bálsamo verbal capaz de sanar aquella herida. Tenía la certeza de que Rosa jamás pronunciaría las frases que su alma necesitaba oír. Quien es capaz de ponerle precio a su propia sangre no suele buscar la redención auténtica, solo busca justificarse. Son expertos en frases como «no tuve salida», «fue por tu futuro» o «eras muy pequeña para entenderlo», y ella no estaba dispuesta a tragar ese veneno. Se negaba a permitir que Rosa editara el pasado a su conveniencia, que jugara a ser la mártir buscando una piedad que jamás otorgó. Así, inmóvil sobre las sábanas, sintió cómo la resolución se asentaba en su pecho con la firmeza del cemento. No acudiría a su llamado, no rastrearía sus pasos, no clausuraría este libro según las expectativas ajenas. Pondría el punto final bajo sus propios términos, dejándolo tal cual, sin adioses dramáticos, sin careos y sin absoluciones fingidas. Las jornadas posteriores estuvieron cargadas de una atmósfera rara. Pese a su determinación, el entorno aguardaba que ella flaqueara. La vecina insistió al teléfono. «Rosa implora verte. Dice que necesita explicarte sus razones. Sus razones me sobran. Pero es que ella está. Me tiene sin cuidado su estado». La frase sonó más cruel de lo planeado, pero destilaba verdad. Le era indiferente. O quizás sí le importaba, pero no bajo los cánones del cariño filial que la sociedad dicta. No había compasión ni melancolía en su interior.
únicamente un hueco, un espacio en blanco, donde, en otro universo paralelo, quizás florecería el amor materno o un vínculo mínimo, pero en su realidad tangible, aquello fue un simple negocio cerrado hacía años. No tenía deudas con Rosa, ni minutos, ni vocablos, ni clemencia. Una noche cualquiera, Elena trató de abordar el tema con delicadeza. Tesoro, entiendo lo duro que es, pero a veces cerrar el círculo sana. Verla podría ser el paso que te falta para avanzar. La joven le sostuvo la mirada. ¿De verdad piensas que mi futuro depende de verle la cara? Elena titubeó. No estoy segura. Solo temo que el rencor enquistado te pudra por dentro. El daño ya está hecho desde hace años, replicó ella con una serenidad pasmosa. Y no pienso exponerme a una segunda ronda. No te pido que la perdones. Solo digo que quizás escucharla te aclare dudas. Sus respuestas no me sirven, porque me sé el guión de memoria. Alegará falta de opciones. Jurará que fue un acto de amor. Soltará cualquier fábula menos la realidad. ¿Y cuál es esa realidad? Que me puso precio y le importé un bledo. Elena quiso replicar, pero las sílabas murieron en su garganta. Ante una verdad tan desnuda, no existen escudos posibles. Transcurrieron las semanas y el teléfono no dejaba de sonar. La vecina se volvió una presencia constante. Otros allegados de Rosa comenzaron a bombardear a Elena y Ricardo con la misma cantinela. Está en las últimas. Sufre mucho. Se arrepiente. Deberías concederle esa gracia, decían, como si un remordimiento de última hora tuviera valor retroactivo, como si la enfermedad anulara mágicamente la venta de una hija, o como si ella tuviera una deuda moral por haber sido la mercancía. Fue entonces cuando comprendió la hipocresía del mundo. Siempre se espera que la víctima sea quien otorgue la absolución. Se exige que el roto demuestre grandeza espiritual, que el abandonado sea quien construya el puente. Sin embargo, al verdugo no se le reclama nada. Nadie increpa a Rosa diciendo, debiste buscarla antes. Nadie le espeta. Debiste preocuparte cuando ella era una niña y te necesitaba. No, claro que no. El peso moral recaía íntegramente sobre sus hombros, sobre la niña que fue vendida, la que creció sintiéndose un error, la que pedía permiso hasta para respirar. Y aquello era una injusticia atroz. Por eso, una tarde cualquiera, tras colgar otra llamada llena de consejos no solicitados, reunió a sus padres en la sala y sentenció con voz inquebrantable: no voy a ir, no pienso verla, no voy a dirigirle la palabra y necesito que lo acepten sin peros. Elena asintió con una suavidad infinita. Calma, cariño, está bien, te apoyamos, de verdad. Así es, confirmó Ricardo con firmeza. Es tu vida y tu elección. La respetamos, aunque temas que pensemos que te equivocas. Elena le apretó la mano con ternura. Jamás pensaríamos eso. Vemos que estás defendiendo tu tranquilidad y eso nunca puede ser un error. En ese instante, por primera vez en una eternidad, la joven experimentó una sensación muy similar al sosiego. No era alegría desbordante ni plenitud absoluta, pero era tangible. Era la seguridad de haber decidido por su propia voluntad, sin el yugo de la obligación ni la sombra de la culpa, guiada solo por su propia necesidad. Y lo que su alma pedía a gritos no era otorgar perdones, ni cerrar ciclos con frases de película, ni protagonizar un reencuentro emotivo entre llantos y abrazos forzados. Lo que le urgía era poner tierra de por medio, reclamar su espacio vital, la libertad de soltar el lastre de lo que otros esperaban de ella, el derecho a decir no sin dar explicaciones, la autonomía para seguir, caminando hacia el futuro sin voltear la vista, aunque escociera, aunque implicara dejar algo atrás, aunque supusiera admitir que jamás obtendría los porqués que una parte de su ser aún reclamaba. Porque a veces abrazar tu paz implica soltar la fantasía de un final perfecto. Ella estaba lista para asumir ese costo, porque Rosa ya había tomado su decisión años atrás. Había preferido los billetes a su propia hija, la comodidad al deber de madre, el silencio cómplice al amor verdadero. Y ahora le tocaba a ella elegir. Elegía no regresar, elegía no indagar, elegía no perdonar simplemente porque la sociedad dicta que es lo correcto. Y aunque tomar ese camino tenía un precio,
aunque significara convivir con interrogantes eternos. Era su veredicto, y eso le otorgaba una libertad inédita. Se sentía dueña de sí misma, libre. Existen instantes en la existencia que pasan desapercibidos, sin fanfarrias, sin bandas sonoras épicas, ni público que aplauda. Momentos que no salen en las fotos ni se festejan, pero que reescriben la historia. Porque es ahí cuando decides quién eres en realidad, borrando quién fuiste o quién te dijeron que debías ser, para abrazar quien eliges ser. Para ella, esa revelación llegó una mañana cualquiera. Tenía 19 años. Llevaba ya más de media vida bajo el techo y el amparo de Elena y Ricardo. Y aunque los días grises no habían desaparecido del todo, y algunas noches las dudas asaltaban su almohada, algo en su interior había mutado. Ya no esperaba que el pasado cobrara sentido. Había desistido de buscar lógica donde solo había caos. Había soltado la culpa de sucesos que jamás estuvieron en sus manos. Aquella mañana, con el aroma a café inundando la cocina, Elena lanzó la pregunta: ¿has pensado qué rumbo tomarás tras la graduación? La joven, dejando atrás los rastros de la niñez, bebió un poco de su taza y contestó con seguridad: voy a estudiar trabajo social. Elena alzó la vista, incapaz de ocultar su asombro. ¿Trabajo social? Sí. Quiero ser el apoyo para niños que han sufrido infiernos parecidos al mío. Elena esbozó una sonrisa temblorosa, con los ojos vidriosos. Es una vocación hermosa. No sé si daré la talla. Serás extraordinaria, precisamente porque conoces el dolor desde dentro. Aquellas palabras sencillas quedaron suspendidas en el ambiente, cargadas de verdad. Ella conocía esa realidad en carne propia. Sabía lo que era respirar miedo, sentirse menos que nada, ser tratada como un objeto de cambio. Pero también conocía la sensación de ser salvada, no de una forma idealizada ni exenta de heridas, sino rescatada de verdad. Esa tarde, al salir de clases, se refugió en la biblioteca. Buscó un cuaderno de tapas duras, con hojas vírgenes, y ese perfume inconfundible a papel recién cortado que tanto le fascinaba. Lo pagó con los ahorros de su empleo de medio tiempo y ya en la intimidad de su habitación, se sentó frente al escritorio, abrió la libreta y trazó en la primera hoja: me llamo Amalia. Hizo una pausa, observó la tinta sobre el papel y por primera vez la duda no apareció. No sintió ese nombre como una etiqueta extraña ni como una imposición ajena. Era su identidad, suya por derecho, y el futuro que se abría también le pertenecía. Continuó escribiendo: me llamo Amalia, y esta es mi historia. No la versión que me contaron, no el relato que otros garabatearon por mí, sino mi propia narración, la que comienzo a redactar hoy. Dejó el bolígrafo sobre la mesa y cerró las tapas. No completaría el libro en un día. Quizás nunca llegara a llenarlo del todo, pero ese inicio, esas primeras líneas, bastaban. Porque por primera vez en su existencia, era ella quien empuñaba la pluma. Los meses venideros trajeron transformaciones, no terremotos dramáticos, sino variaciones sutiles y constantes que, como gotas de lluvia, terminan formando un océano. Empezó a referirse a Elena y Ricardo con términos más cercanos que sus simples nombres, aunque mamá y papá aún se sentían palabras inmensas, demasiado pesadas, pero comenzó a llamarlos mi familia, y con eso bastaba. Cierto día, durante la cena, Ricardo rompió el silencio. ¿Te has planteado cambiarte el apellido? Me refiero legalmente, para formalizarlo todo. Ella lo miró fijamente. ¿Es posible hacer eso? Claro que sí, ya eres mayor de edad. Puedes elegir. El verbo elegir retumbó en su cabeza. Elegir. Toda su vida había sido objeto de las elecciones de otros. Rosa eligió venderla. Elena y Ricardo eligieron acogerla, pero ahora el poder de decisión era suyo. ¿Cuál sería tu apellido?, preguntó, aunque la respuesta ya latía en su corazón. Torres, pronunció Elena, dibujando una sonrisa tierna. Amalia Torres se hizo eco ella misma, casi en un susurro, y aquella resonancia fue perfecta. Tenía el timbre de la propiedad, no de esa que elimina lo vivido, sino de la que cimienta el porvenir. Sí, sentenció, tras un silencio: estoy lista, y la decisión se hizo realidad.
Pasaron unas semanas hasta que, en la austeridad de una pequeña oficina, estampó su firma. Al recibir el acta oficial del funcionario, con su nueva identidad trazada en tinta negra indeleble, la invadió una sensación inédita. No fue un estallido de júbilo ni una euforia pasajera. Fue algo con raíces, una certeza de plomo y roca. Era el sentido de pertenencia, pero no a un sitio geográfico, sino a su propia esencia. Ese apellido ya no era una etiqueta impuesta, sino una elección consciente. Y esa distinción transformaba su universo. Ya en la soledad de su habitación esa noche, rescató del fondo del armario aquel viejo sobrecolor manila, el archivo que custodiaba los papeles, la misiva de Rosa, la rúbrica y, lo más cruel, la cifra. Lo abrió por una última vez para repasar unas líneas que, de tanto leerlas, se habían tatuado en su memoria. Compensación equitativa, ausencia de lazos consanguíneos, cesión total de la potestad. Sus ojos recorrieron el texto sin lágrimas, sin ira, sin ese dolor punzante de antaño. Solo quedó una melancolía tenue, remota, similar a cuando evocas un suceso lejano que ya no te define. Fue entonces cuando se atrevió a hacer algo inédito. Agarró una hoja virgen y comenzó a redactar. No era una carta para Rosa, era un manifiesto para sí misma. Durante años me convencí de mi nulidad porque alguien me puso una etiqueta de precio, pero hoy comprendo la verdad. Ese valor no me correspondía a mí, sino a quien lo fijó. Yo no equivalía a $3,000. Mi valor es incalculable en moneda, porque el ser humano no se tasa y mi tragedia no es mi identidad. Fue un suceso, no mi esencia. Soy mis decisiones posteriores. Soy la niña que se aferró a la vida. Soy la adolescente que rechazó el perdón obligado. Soy la mujer que reescribió un final que estaba destinado al abandono. Soy Amalia Torres. Esta vez, nadie me impuso el nombre. Fui yo, y con eso basta. Plegó la nota y la guardó dentro de un cuaderno nuevo, cerrando después el sobre manila. No lo arrojó a la basura. No hacía falta destruir la evidencia para superar el trauma. Bastaba con dejar de leerla otorgándole una autoridad que ya había perdido. Al amanecer, bajó a la cocina. El aroma a tortitas de Elena llenaba el aire mientras Ricardo hojeaba la prensa. Una escena cotidiana, ordinaria, perfecta en su sencillez. Ocupó su lugar habitual, pero se percibía un cambio sutil. No en el entorno, sino en su interior. Elena le deslizó el plato. ¿Descansaste bien? Sí. ¿Planes para hoy? Iré a la facultad. Necesito ver al coordinador de trabajo social. Ricardo bajó el diario y le dedicó una sonrisa. Estamos muy orgullosos de ti. Por primera vez, Amalia no respondió con un no es necesario, ni con un no he hecho nada. No se quitó mérito. Simplemente contestó, gracias. Y la gratitud fue genuina porque reconocía su propio valor. Había resistido, decidido y reconstruido. No era poca cosa. Tras el desayuno, salió al jardín bajo un sol amable. Los brotes plantados por Elena estallaban en colores. El ambiente destilaba primavera. Se acomodó en la hierba como en su infancia y alzó la vista al firmamento. La imagen de Rosa cruzó su mente, ya sin odio ni amor, solo con una fría aceptación. Rosa fue un capítulo inevitable, doloroso e injusto, una cicatriz imborrable en su biografía, pero no era el libro entero. Tras Rosa llegaron Elena, Ricardo y la libertad de elegir. Aunque el prólogo de su vida fue redactado por manos ajenas, los capítulos siguientes eran de su exclusiva autoría. Los escribía con cada elección, optando por permanecer en vez de escapar, por curar en vez de perpetuar la herida. Eso era lo trascendental, no el punto de partida, sino el destino. Se incorporó y, antes de volver adentro, echó un último vistazo. No al pasado, sino al jardín, a esa vida que florecía donde antes solo hubo tierra yerma. Una sonrisa se dibujó en su rostro al comprender una gran verdad. La familia no se define por quien te nombra al nacer, ni por la firma en un acta, ni por la genética compartida. Familia es quien te escoge incondicionalmente, quien te contempla quebrada y no huye, quien no le pone etiqueta de precio a tu vida y respeta tus tiempos de sanación. Y ella había hallado ese tesoro, no en Rosa ni en sus orígenes, sino en Elena y Ricardo,
en aquellos que la acogieron sin garantías de ser correspondidos, en quienes aguardaron con paciencia, cuidaron de ella y jamás reclamaron agradecimiento, quienes simplemente se entregaron. Aunque la travesía fue ardua y las cicatrices persistían junto a interrogantes eternos, la paz la habitaba. Al final, no importaba el coste, sino quién asumió el pago, y en aquel hogar nadie había pagado por ella. La habían elegido, y esa distinción lo era todo. Existen relatos que no culminan con la perfección de los cuentos de hadas, que no suturan todas las heridas ni resuelven todos los enigmas, pero que concluyen con algo incalculable, sabiendo que contra todo pronóstico optaste por avanzar, que te forjaste tu propia identidad y que hallaste tu hogar en brazos ajenos, comprendiendo que tu mérito jamás dependió de un documento legal, sino del coraje con el que tomaste la pluma para trazar tu propio destino. Y aquello, créeme, posee un valor que ninguna moneda puede pagar. Si este relato removió tus fibras más sensibles, si te hizo reflexionar sobre las cicatrices que portamos y los lazos que construimos por elección, te invito a plasmar tu sentir aquí abajo. En ocasiones, al narrar nuestras propias vivencias, nos convertimos en la medicina para el dolor ajeno. Te doy las gracias por acompañarnos hasta el último segundo. En este espacio, damos voz a los relatos crudos que urgen ser oídos, pues existen realidades que, aunque lastiman, nos otorgan libertad. Y existen desenlaces que, lejos de la perfección, encuentran el equilibrio de la justicia. Nos encontraremos de nuevo en el siguiente relato. M.